Hermanos, qué honor poder estar con ustedes. Y hoy, bueno, también el último domingo de este 2020, que Dios nos concede esta bendición. Y ni quería que el hermano Polito terminara. Qué bello escucharlo, aprender también. Excelente esa reflexión. Y hoy, hermanos, doy gloria y honra a Dios por los ancianos de la iglesia ahí en Ibarra. Dios fue quien los estableció y fue Dios quien los puso ahí para que sean amados y respetados como tiene que ser en el pueblo de Dios y que sean valorados. Muchísimas gracias, hermanos, por ese amor, esa amistad también de tantos años y por esta nueva invitación. De verdad, hermanos, y siempre también sujeto a ustedes estoy. También gloria a Dios por el grupo de los diáconos amados ahí en la iglesia, el trabajo que han hecho, que hemos podido disfrutar cuando hemos podido visitarlos y estar con ustedes. Ese trabajo tan bello, especial y para gloria de Dios, de los evangelistas que no paran de servir a Dios, de predicar el evangelio, de hacer contactos, de llevar la palabra. Gloria a Dios por todo ese trabajo. De todas las damas de la iglesia, ese cariño, esas atenciones que también nos han hecho y todo el servicio que han hecho para la gloria de Dios en la iglesia, en medio del pueblo de Dios, para todos sus siervos. Gloria a nuestro Dios por sus vidas. Pero hermanos, yo quiero en esta oportunidad aprovechar para leer una advertencia de Dios para ustedes como iglesia y para nosotros, lógicamente, para todos. Y es que debemos hacer todas las cosas y seguirlas haciendo, como Polito, como Janes, como todos ahí junticos, las damas, pero con una condición de parte del Altísimo. En Colosenses, en el capítulo 3, dice la palabra de Dios, Colosenses, capítulo 3, y versículos 23 al 25. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esta es la advertencia principal para este día, hermanos, de aniversario, porque también hemos trabajado y tenemos que seguir trabajando, pero sujetos a esta condición divina, que todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguirle metiendo el alma a la iglesia, al trabajo que Dios nos ha encargado. Cada quien en su oficio, cada quien usando sus talentos, no los suyos, sino los que Dios les ha dado, nos ha dado, usando esos talentos, pero haciéndolo de todo corazón, como para el Señor, como para Dios, no para los hombres. 24. ¿Por qué? Sabiendo que del Señor recibiréis
la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El servicio es a Dios y por eso la gloria tiene que ser, es para Dios. Nosotros no podemos trabajar para que nos vean, para que nos exalten, para que nos reconozcan. Nosotros tenemos que seguir trabajando como ustedes lo han hecho, pero para gloria de nuestro Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que su nombre sea santificado en esta tierra, porque a Cristo es que nosotros estamos sirviendo. Versículo 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Cada quien recibirá el pago justo, la recompensa de la herencia, o recibirá el castigo de Dios justo por hacer cualquier injusticia. Entonces, si es seria la advertencia de parte de nuestro Dios, lo más importante es que lo hagamos de todo corazón, como lo ha dejado escrito el Señor. En Filipenses, también en el capítulo 3, dice la palabra de Dios: no, me perdí. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Qué advertencia tan seria y tan importante la que nos está dando Dios en esta mañana de aniversario para la iglesia. Tenemos que seguir trabajando, hermanitos. Tenemos que hacer todas las cosas, pero de corazón. Y ojo, repito ese versículo 3, capítulo 2 de Filipenses, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada, nada, nada. No vamos a querer ser la iglesia que más bautiza, la iglesia que más predica, la iglesia que más sabe Biblia. No, 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 no. Nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas para gloria y alabanza de nuestro Dios, simplemente agradecidos, sin buscar la fama ni el reconocimiento de nadie. Nosotros no tenemos que aparentarle a nadie. Nosotros no tenemos que cumplirle a ningún hombre. Nosotros somos comprados, fuimos comprados por nuestro Señor Jesucristo. Él es el Todopoderoso. Él es nuestro Salvador. Él es el que nos va a dar la recompensa. Así que nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, hermanos, tenemos que seguir haciendo las cosas, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es lo que manda Dios. Esa es la gracia realmente de hacer las cosas en la iglesia, de servir a Dios. De nada sirve que usted sea un trabajador incansable, pero que usted está lleno de envidia en su corazón. Eso no sirve de nada.
De nada sirve que usted sea un gran trabajador y desarrolle todos sus talentos y haga grandes obras. Si en usted está la envidia y usted lo que está buscando es vanagloria y renombre o el primer puesto como Diótrefes, el primer lugar, ser llamado el maestro, el grande, el que sabe. No, hermanitos, calladitos quedamos más bonitos delante de nuestro Dios. Necesitamos es agradar a nuestro Dios, hacer su santísima voluntad, hermanos. Y nos pone un ejemplo en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Imagínense el ejemplo que nos pone Dios a su santísimo Hijo, para que aprendamos a hacer todas las cosas, pero con humildad, sin buscar renombre ni fama, solo para gloria de nuestro Dios. Así hizo el Señor Jesucristo todas las cosas. Él vino aquí no a hacer su voluntad, no a satisfacerse a sí mismo, sino a glorificar a su Santísimo Padre. Y si Él hizo eso, hermanos, y siendo igual a Dios, se despojó de su gloria, se humilló y se dejó matar, hermanos, se dejó escupir la cara, se dejó arrancar la barba, se dejó insultar. Y nunca pecó por amor a Dios, porque ese es el amor a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ese es el amor también al prójimo. Si hay amor al prójimo, no vamos a hacer nada malo. El amor no hace nada indebido. Entonces el Señor Jesucristo es el ejemplo que Dios nos pone también una vez más en esta mañana para reflexión de nosotros, de cómo es que debemos trabajar, con qué mentalidad es que hay que hacer las cosas, porque hay que hacerlas todas. Él nos ha encargado todas las cosas. Y tenemos que cumplirles, lo menos que podemos hacer, cumplirle a nuestro Dios, a nuestro Hacedor, servirle con toda el alma, con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas. Pero para gloria de Él, no buscando mi propia gloria, mi propio bienestar o la fama o mi propio reconocimiento o mi ganancia, mi salario. No, por favor, no es así, hermanos. Ese es el ejemplo que tenemos de nuestro Señor y gloria a nuestro Dios. En Marcos, en el capítulo 9, dice la palabra de Dios en los versículos 33 al 35. Marcos 9:33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Cómo les parece la discusión que tenían ellos como apóstoles? Venían discutiendo entre ellos por el camino.
quién había de ser el mayor entre ellos. Y el Señor Todopoderoso, el que conoce la mente, el corazón, Él los vio, Él los escuchó, aunque ellos creían que no los había escuchado. Y entonces les pregunta, ¿qué era lo que estaban discutiendo ustedes? ¿Por qué era que estaban ahí agarrados ustedes? ¿Cuál era la discusión que traían? Y como sabían que era malo lo que estaban haciendo, sabían que pelear por el primer puesto es malo. Entonces se quedaron calladitos y nadie le quiso contestar a nuestro Señor. Pero el Señor, nuestro Salvador, les dice en el versículo 35. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Los servidores, hermanos, los diáconos, los que estamos, es para que nos digan qué hacer, para que simplemente le marchemos a Dios como tiene que ser. Ese corazón de servicio tiene que estar en todos nosotros. Y también ese sujetarnos los unos a los otros, hermanos. Y ese estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Jamás, hermanos, pensar, mire, de nada sirve que alguien sea muy buen predicador y si al mismo tiempo está convencido en su mente que es el mejor predicador de la tierra, que es el predicador que más Biblia sabe. Si en su mente cree que es el mejor expositor de la palabra de Dios, de nada sirve. Aunque lo haga bien, de nada sirve. Lo que sirve es quien predique, quien agrade a Dios, quien glorifique a Dios con sus buenas obras. Porque el único grande, el único que es el todopoderoso, no poderoso, sino el todopoderoso, es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, el que se hizo matar por nosotros en la cruz, el que dio la vida por la iglesia. Así que, ¿qué tal, hermanos, que Dios también nos encontrara a nosotros a estas alturas discutiendo a ver quién es el que mejor predica, discutiendo a ver quién es el mejor predicador, quién es el que más bautiza, quién es el que más contactos lleva a la iglesia, o quién es el que más billete tiene en la iglesia para o sirve con las ofrendas? No, hermanos. Aunque sirviéramos con nuestras ofrendas, hermanos, si ayudamos a alguien y no lo hacemos de todo corazón, como para el Señor, de nada sirve. Como lo decía el apóstol Pablo, aunque entregáramos nuestro propio cuerpo para ser quemado y repartiéramos todos nuestros bienes a los pobres, si no hay amor, entonces de nada vale, de nada sirve. ¿Sí? Quiero pedir un favor. Conéctame esto. Necesitamos seguir sirviendo a Dios.
pero como Él lo ha dejado establecido, con toda el alma, sin buscar la fama, sin buscar la vanagloria, sin buscar el primer puesto, sino temiendo a Dios, glorificando a nuestro Dios. También dice en Santiago, en el capítulo 4, Santiago 4, dice el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, almas adúlteras. Entonces, ¿de dónde llegan los pleitos? ¿De dónde sale eso? A veces resultan unos pleitos en la misma iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué los pleitos? ¿Por qué esas divisiones? ¿De dónde sale eso? De la misma mente carnal, dice Dios, advierte Dios. ¿Por qué? Porque no hay ese corazón, no hay esa humildad para estimar a los demás como superiores, sino que se está buscando es el primer lugar, el primer puesto. Se está buscando es que yo sea el famoso, que yo sea el reconocido, que la gente se dé cuenta realmente quién soy yo. No, a nosotros no nos importa quién es usted y a usted ni quién soy yo. A nosotros nos tiene que importar es quién es el Señor Jesucristo y qué fue lo que Él hizo por nosotros para que la gente por agradecimiento a Dios se consagre a Él, lo adore, le alabe y le glorifique para siempre. Eso es lo que hay que hacer. Porque también, hermanos, hay una sentencia, ustedes se la saben de memoria. Todo el que se enaltezca será humillado. Sentencia de la Corte Suprema Celestial. Usted siga subiendo todo lo que quiera. Promesa de Dios. Sentencia de Dios. Será humillado. En cualquier momento, cuelga tu nido de las estrellas, de las nubes, si quieres, y de allá te derribaré, ha prometido Dios, como dijo en Sofonías. Pero hermanos, nosotros necesitamos seguir sirviendo a Dios de todo corazón, pero calladitos, hermanos, sin buscar ni reconocimiento, ni fama, nada, nada, hermanos. En Lucas, en el capítulo 10, dice la palabra de Dios, en el versículo 38 en adelante, cuando el Señor Jesucristo visitó a Marta y a María. Dice la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje ser? Marta, y turbadas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, ¿de qué sirve una Marta en la iglesia que también esté haciendo los oficios,
y esté atendiendo a los hermanos y ayudando, pero al mismo tiempo quejándose, murmurando, comparándose con una María que esté sentada, una María que está haciendo una mejor labor, pero que ella considera no tan importante. Necesitamos es hacer las cosas, pero para Dios. De nada sirve que alguien cocine, que alguien vaya a hacer el aseo en el edificio de la iglesia y que al mismo tiempo esté mirando quién no hace nada. Si va a hacer algo, es porque lo va a hacer callada, es porque lo va a hacer para el Señor. Si va a cocinar para la iglesia entera, si le va a hacer un almuerzo a la iglesia entera, es como para el Señor, no esperando nada a cambio, no esperando reconocimiento. ¿Cuántas veces escuchamos, especialmente mujeres, quejándose por tener que cocinar, por tener que servir? Y hasta aburridas y ofendidas, diciendo cosas como: un día de estos me voy a ir de aquí, un día de estos me voy a desaparecer y que nadie me vuelva a ver, para que aprendan a valorar. Yo les pregunto, ¿en qué Biblia han leído eso? ¿De qué Biblia han aprendido eso? Si Dios nos concede la bendición de poder cocinar para la iglesia, quedémonos calladitos. Y si nadie nos reconoce la labor, mejor, porque le estamos sirviendo al Señor. Y el Señor es el que nos dará la recompensa de la herencia. Por amor a Dios y para gloria de Dios es que estamos trabajando, no para recibir la gloria de los hombres. A veces hacemos las cosas, pero esperando que los hombres sean los que nos alaben y nos aplaudan cualquier obra. No, hermanos, no, nunca. Eso puede ser y eso no puede permitirse en la iglesia. Cualquiera que sea el servicio de nosotros en la iglesia, en medio del pueblo de Dios, tenemos que hacerlo como el Señor Jesucristo lo ha dejado establecido, de todo corazón, como sirviendo a Dios, calladitos, hermanos, sin formar pleitos, sin estar acusando al que se quedó sentado. Pues si no hizo nada, ¿qué nos importa? ¿Qué nos importa eso? Eso no puede dañar mi mente, eso no puede dañar mi oficio, eso no puede dañar mi espiritualidad, hermanos. Por favor, tenemos que crecer. Lucas capítulo 17. Lo que ha dejado Dios claro es que cuando hayamos hecho todo lo que Dios nos ha encargado, que son muchas cosas, hermanos, son muchas cosas que Dios nos ha encargado por hacer. Esto es lo que dijo el Señor. Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Ya está. Pero a veces hay hermanos que hasta se enojan porque hacen algo y no se lo reconocieron. Se enojan porque hicieron alguna obra buena y no los exaltaron ni los aplaudieron.
y más bien están quejándose de otros que no hicieron lo que él hizo. Es mejor que no haga nada. Eso no sirve de nada. Tenemos que servir es a nuestro Dios, a nuestro Hacedor. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, dice la palabra de Dios en el versículo 58, el último versículo de este capítulo. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, no en la obra suya, sino creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Promesa del Altísimo, promesa del Dios vivo. Esté tranquilo, mi hijo, que no nos reconozcan, mejor que no nos reconozcan. Esté tranquilo, mi hijo. Nosotros le estamos sirviendo es al Señor. Sigamos firmes como iglesia. Constantes y creciendo, porque estamos también convencidos que el trabajo en el Señor, nuestro trabajo en el Señor, nuestro trabajo para el Señor, cuando es para el Señor, no es en vano. Me encanta Juan Bautista. En Mateo 11:11 dice la palabra de Dios, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Juan Bautista fue el profeta más grande que hubo en la tierra, según Dios. ¿Y cómo era Juan Bautista? Juan Bautista, gloria a Dios por la vida de ese varón. Uno de los predicadores más mal presentados físicamente. Un barbado, mal vestido, académicamente cero. Sus manjares, nada que ver. Pero aún así sirvió a Dios y fue humilde y se presentó como el que no era digno de desatar siquiera el calzado de nuestro Señor Jesucristo. Y vino y se presentó bien chiquitico él para anunciar al grande, al que habría de venir después de él. Y él mismo les decía, no hay que creer en mí, ustedes tienen que creer en el que ha de venir. Ese es a quien tienen que adorar. Ese es el grande, yo no. Y con esa humildad sirvió a Dios y enseñó la verdad, y mal arreglado y mal vestido, y fue declarado
según Dios, el más grande de todos los profetas, porque Dios no mira la apariencia de los hombres, sino que mira el corazón, que es lo que había en Juan Bautista para Dios. Y glorificó a Dios. Y a Juan Bautista no le importaba el qué dirán, no vivía del qué dirán, ni estaba pendiente de un salario. Y por eso les habló tan fuerte, generación de víboras, el primer profeta que se atrevió a decirle eso al pueblo de Israel, generación de víboras. Y les anunció la venida del Altísimo. ¿Y saben cómo se los presentó? Con un hacha, para acabarlos, para cortarlos, para mocharlos, con un hacha en su juicio. Así lo presentó Juan Bautista. Gloria a Dios. Porque Dios no se fija en las apariencias, hermanos. Dios mira el corazón. Y yo espero que esta mañana Dios pueda ver en su corazón humildad para servirle a Él, porque Él es el Todopoderoso. Dice en el Salmo 115, que lo sabemos de memoria también. Salmo 115, un versículo que lo sabemos de memoria porque habla mucho de los ídolos para atacar la idolatría. Por eso es que conocemos tanto este salmo. Salmo 115, pero yo quiero, dice el versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. La gloria no puede ser para nosotros, oh Dios. La gloria tiene que ser para ti, para tu santísimo nombre. Que nadie nos dé gloria a nosotros, sino que la gloria tiene que ser dada a nuestro Hacedor, nuestro Dios. Y gloria a nuestro Hacedor, gloria a nuestro Dios. Y también, hermanos, quiero ya finalizando, Romanos 11, un pasaje que amo muchísimo, amo este pasaje, Romanos 11, 33. Dice la palabra de Dios: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y en Isaías, en el capítulo 66, también dice la palabra de Dios: en el versículo 2, Isaías 66, 2. Guárdenlo en sus corazones, hermanos. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. A ese es que mirará nuestro Dios.
en ese es que Dios se fijará, porque Dios no trabaja con altivos y agrandados. Dios no se agrada de ellos, pero Dios mira al que es pobre y humilde de espíritu, es decir, a la persona que reconoce su dependencia de Dios, que alguien entiende en su corazón, en su mente, dependo de Dios. Totalmente, mi vida depende de Dios. Esa es la persona pobre y humilde. De resto no hay humildad. Por eso el Señor Jesucristo, él mismo lo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo siempre fue a glorificar a nuestro Padre Celestial. Porque el Señor Jesucristo se humilló siempre delante del Padre e hizo siempre sujeto su voluntad. Y con amor, hermanos, y no buscando la fama o la gloria. Ya vemos cómo nació, dónde nació, cómo anduvo entre nosotros. Las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, pero yo no tengo ni dónde recostar la cabeza, dijo nuestro Señor. Y él se fijó en y se fija en esta clase de personas que tiemblan ante la palabra de Dios, que reconocen la grandeza de Dios y la dependencia de Dios. Por eso, también decía el apóstol Pablo en Gálatas 1:10, yo no puedo ponerme a agradar a los hombres. Es mejor leerlo, hermanos. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Usted a quién quiere agradar? ¿Usted con quién quiere quedar bien? ¿Usted a quién quiere aparentar? Por favor, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y con todo esto, hermanos, ya el siervo de Dios que nos dio la reflexión, el hermano Polito, nos hablaba de la santidad y la pureza en que nos tenemos que mantener también, hermanos, esperando a nuestro Señor. Así tenemos que permanecer. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase. Tenemos que glorificar el nombre de nuestro Dios. Tenemos que seguir sirviendo a Dios, pero como lo hizo Juan Bautista. Tengamos en mente todo lo que hizo Dios con los agrandados, cómo los humilló, cómo Dios cumplió su palabra con Nabucodonosor, con su hijo Belsasar, con Herodes en Hechos 12, cómo los humilló, hermanos. Y cuando Dios mismo vio que el apóstol Pablo se le podía exaltar por la grandeza de las revelaciones, Dios decidió meterle un aguijón al apóstol Pablo, porque Dios vio que se podía perder Pablo, se podía enaltecer, y Dios no trabaja con gente enaltecida. Y a Dios le tocó también humillar a Pablo y mantenerlo quietecito. Y le rogó a Dios que le quitara ese aguijón, y Dios no quiso quitárselo por amor a Pablo, por salvar a Pablo, para seguir usando a Pablo. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo espero, hermanos, que cualquiera de nosotros, si se pone de agrandado, que Dios nos meta 2 o 3 aguijones a cada uno, para que todos permanezcamos humillados bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Solo a Dios, solo a Él sea la gloria.
no a nosotros, oh Dios, no a nosotros. Hagamos las cosas de corazón como para nuestro Dios, no para los hombres. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, y muchas gracias.